tema de esta predicación, la enfermedad de las divisiones. A lo largo o el último cuatrimestre del año pasado iniciamos la carta a los Corintios y Dios está interesado que la iglesia en este lugar seamos revisados a través de esta epístola. La iglesia Elohim estará siendo de parte de Dios revisada para que podamos crecer y ser una iglesia que glorifique el nombre de Dios a través del testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. En una ocasión, un hombre de apellido Green escribió un libro que significa la nueva, o que se llama La Nueva Vida. Y en su libro, Michael Green dijo lo siguiente: el ascenso hacia la montaña es algo difícil para muchas personas, incluyendo para los ciclistas. Y muchos piensan que el ascenso es más difícil que el descenso. Sin embargo, dice Green, que el descenso de la montaña sigue siendo tan difícil como el ascenso. Y cuando él escribe esto, tiene que ver con la vida cristiana. Yo no sé cuántos de ustedes se han percatado que la vida cristiana, con el paso del tiempo, se va convirtiendo un tanto más complicada que al inicio. ¿Le pasa? Antes que muchos de ustedes llegaran a la iglesia y llegaran a formar un compromiso, no veían tan complicado el asunto. Ahora que ya están aquí en la casa de Dios y ya están sirviendo, dicen: pastor, pues me doy cuenta que la vida en Cristo es muy difícil, exige mucho, demanda mucho. Yo pensé que sería más fácil la vida ahora con Cristo, pero me doy cuenta que es más complicada. Y ese mismo problema fue lo que vivieron los corintios. Ellos venían de una vida mundana bastante complicada, y cuando llegan a Cristo, Cristo les dio gozo, Cristo les dio un propósito de vida y les dio muchas bendiciones en su palabra. Pero aún con todo ello, se dieron cuenta que la vida cristiana se volvió un tanto complicada y difícil. Y esta tarde Dios quiere hablarnos a todos en este lugar. Aquellos que están pensando que es complicado y es difícil vivir la vida cristiana. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, y aún con el Espíritu de Dios en nuestros corazones, la vida se torna complicada y compleja. En la carta a los Corintios, en lo que hemos leído, en este pasaje que hemos leído, encontramos dos razones por las cuales para los corintios les fue difícil vivir la vida cristiana. Y fueron estas dos razones. Número uno, el mundo. Y número dos, la carne. Los corintios cristianos encontraron que el mundo, y cuando hablamos del mundo, hablamos de la filosofía, como piensa el mundo. Esa filosofía de aquel tiempo los permeaba mucho. Esa manera de pensar temporal, materialista, de placer, los permeaba mucho. Y ese era un obstáculo, como una piedra que no los dejaba avanzar en la vida cristiana. Eso es externo. La palabra mundano significa alguien que está pensando en las cosas del aquí y del ahora. A veces la palabra mundano la hacemos referente, por ejemplo, a la gente que juega cartas, que toma, que fuma, pero va mucho más allá el pensamiento mundano. Tiene que ver con la manera de pensar y de hacer. Entonces, los corintios cristianos enfrentaban ese problema, porque el mundo de aquel entonces, como el cual vivimos nosotros, era un mundo que estaba más enfocado en las cosas de aquí, el trabajo, el placer, el bienestar, y eso no les dejaba avanzar en su vida cristiana. Y la otra era la carne, su naturaleza, con la cual habían nacido. Esas dos razones, una externa y otra interna, se volvieron un obstáculo para ellos que no les permitía avanzar en su vida cristiana. ¿Y sabe qué? Eso es lo mismo que a muchos cristianos en el siglo XXI no les permite o se les hace difícil vivir la vida cristiana. El mundo
y la carne. Porque la gente del mundo piensa que las cosas de aquí y de ahora son importantes más que las espirituales. Miren lo que dice Romanos 7:15. Vamos a ir a un poco de introducción antes de abordar el pasaje de Corintios 3. Romanos capítulo 7, versículo 15. El primer obstáculo que enfrentaron los cristianos corintios fue la mundanalidad, la manera de pensar del mundo. Los objetivos y las metas del mundo se habían vuelto también las metas y objetivos de los cristianos corintios. Y la segunda razón, o el segundo gran obstáculo que enfrentaron los cristianos corintios fue la carne, su naturaleza, sus emociones. Dice Romanos 7:15, ¿lo tiene? Amén. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo. Hay muchas cosas que hacemos y que no entendemos porque hacemos las cosas que la gente del mundo hace. Nos movemos como la gente del mundo se mueve. Nos inclinamos hacia las cosas como el mundo lo promueve. Y Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Todos tenemos una conciencia. ¿Y sabe cuál es su mayor legislador, por decirlo así, de usted mismo? Es su conciencia. Es su conciencia la que le recrimina lo que hace mal y no la deja dormir. Dice Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo que Pablo está mostrando en este lugar es que la carne, esta naturaleza con la cual vivimos, hermanos, es indomable e insaciable. Y Satanás emplea estas dos cosas, el mundo y la carne, para alejar a los cristianos de la vida cristiana. Y por eso es que a muchos les cuesta vivir la vida cristiana. Y la estás viendo cuesta arriba y pensaste que llegaste a la cima. Y el asunto no es llegar, hermanos, es mantenernos en la gracia de Dios. Amén. Si usted ha llegado a este lugar, no solamente es congregarse, es mantenerse y servir para la gloria de Dios. Amén. Y su mayor obstáculo va a ser usted mismo. Sus deseos, sus anhelos, si no son los de Cristo, van a alejarlo de las cosas de Dios. Por eso la palabra de Dios nos llama a que tengamos cuidado nosotros en cuanto a nuestra vida cristiana. Dice el texto, el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Es decir, Pablo dice, fuimos convertidos, somos regenerados, somos salvos, pero esta carne aún le gusta el pecado, le gusta el placer. Cuando usted se levanta tarde y viene al culto y llega tarde, ¿sabe quién fue? Fue su carne que no se organizó para llegar temprano. Es nuestro mayor obstáculo, la carne. Pablo dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, en nuestra mente está el deseo, pero no lo logro hacer, pastor. Usted viera, yo me concentro y me propongo y voy a servirle a Dios y me voy a esforzar, pero de repente algo viene y no me deja hacerlo. Es su carne. Tiene que sujetarla en el nombre de Jesús. Porque Dios nos dio dominio propio. Antes hacíamos lo que la carne nos pedía. Ahora la sujetamos en el nombre de Jesús. Y por eso los jueves y domingos, después de trabajar, vamos a escuchar palabra de Dios. Amén. Hay cosas importantes en la vida, pero la mejor es cerca de Dios, hermano. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Hasta que partamos de este mundo y Dios nos lleve a su presencia o venga Cristo por segunda vez, vamos a estar teniendo una lucha constantemente. Una lucha en la cual vamos a tener que lidiar con nuestras emociones.
pero Dios nos dio la victoria en Cristo Jesús. Vamos a volver al pasaje con eso en mente. Y vamos a ir a 1 Corintios 3, 1. ¿Ya lo tiene? Amén. A partir del capítulo 1 hasta el capítulo 16 de la carta a los Corintios, encontramos a una iglesia que constantemente estuvo enfrentando problemas de pecado. Pero algo que vamos a encontrar aquí, hermanos, es que nunca hubo un pecado aislado. El pecado de las divisiones, porque la división es un pecado, no siempre viene por sí sola, sino que cualquier pecado que cometa el hombre viene acompañado de otros pecados. Y esto es muy importante, hermano. Si usted está fallando algo en el Señor, usted bien lo sabe que puede estar fallando en otras áreas. Es decir, siempre hay pecados que se van acumulando. La mentira, la desobediencia, las groserías, todas son parte y contribuyen para que esa persona cristiana comience a hacer cosas que no le agradan a Dios. El problema que vamos a enfrentar ahorita, en el pasaje que hemos leído, es el problema de la división. Y las divisiones nacen en un corazón, hermano, escuche esto, orgulloso. Cuando una persona, cuando en una familia o en una iglesia comienzan a haber grupos, un grupo aquí, otro grupo allá, y comienzan a haber grupos en la iglesia, el problema que existe ahí, ¿sabe cuál es? El orgullo. No me cae bien, ¿por qué lo voy a saludar? Y es tu orgullo el que no te permite saludar al hermano. Es tu orgullo el que tienes que doblegar para darnos cuenta que Dios nos llamó para ser uno. En esto conocerá el mundo que son mis discípulos. Amén. Si se aman, ¿qué? Los unos con los otros. Amén. Y en la familia sucede exactamente lo mismo. En su familia, si hay división, es el orgullo el que levantó la pared para que no conviva con su hermano o con su hermana. ¿Por qué tengo que ceder yo? ¿Por qué siempre tengo que ser yo? Y te duele tu orgullo y por eso no cedes. ¿Qué tenemos que hacer? Quitar el orgullo y ponerlo en el nombre de Jesús fuera de nuestra vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Miren lo que dice el texto. Ponga su vista ahí. De manera que yo, hermanos. ¿Cómo les dijo? Hermanos. Es decir, Pablo se puso al nivel de los cristianos corintios. Y les dijo hermanos, cristianos. Es decir, este es un tema que le compete, que le concierne a cristianos. Y les habla de una manera muy importante, dice el texto, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Pablo primero se coloca al nivel de los cristianos corintios y les habla hermanos para identificarse con ellos. Amén. No colocarse por encima, sino que todos somos del mismo nivel, todos somos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Y Pablo les dice, no puedo hablaros como espirituales. Y qué complicado es poder vivir la vida cristiana y no poder comunicarnos como gente espiritual. Ahora, aquí hay que entender y diferenciar. En el mundo intelectual o en el mundo fuera de Dios, la palabra espiritual tiene que ver con lo paranormal, con lo místico. Pero en la Biblia, la palabra espiritual hace referencia a una persona que se deja guiar y es controlado por el Espíritu de Dios. Amén. Si usted es espiritual, usted es alguien, un hombre y una mujer que se deja guiar por el Espíritu de Dios y por su palabra. Toma su cruz todos los días y siga a Cristo Jesús. Amén. Alguien espiritual es alguien que está caminando y se deja guiar por la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser guiados por la palabra de Dios, hermanos? Amén. Entonces Pablo les dice, no les hablo como espirituales, sino como a carnales. Allá atrásito, en el capítulo 2, 1 Corintios 2:14, dice el texto, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
Aquí el hombre natural, ya lo vimos, es una persona, hombre o mujer, que se deja guiar por su razón y por su instinto natural. Usted ha visto a la gente que dice lo que tu corazón te dice. ¿Qué crees tú? Pues no sé, lo que te diga tu instinto. Y ahí está la gente dejándose influenciar por su instinto, por su percepción de las cosas. Ese es alguien natural. Y dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dejarle a usted la decisión a su instinto entra a un terreno peligroso, hermano. Porque la carne siempre estará en contra de Dios. Y el texto dice, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo, hermanos? Espiritualmente. Es decir, las cosas que hago tengo que verlas desde el punto de vista espiritual. Pastor, ¿cuál es ese? Desde el propósito de Dios. Un propósito eterno. Congregarme no es una obligación, es una bendición porque vengo a adorar a Dios y Él me habla a través de su palabra. Pero el hombre natural no lo ve de esa manera. Volvamos al texto de 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a gente que se dejan guiar por el Espíritu de Dios o por su palabra, sino como que, hermanos, a carnales. La palabra carnal, sarkinos, en el griego, hace referencia a un hombre que se deja, escuche esto, guiar por las emociones y los impulsos de sus sentimientos. Eso es alguien carnal. Y sabe que no hay peor terreno para un cristiano que ser alguien carnal. Porque las emociones son las que más brotan. Y el orgullo es uno de ellos, hermanos. El orgullo es alguien que manipula mucho a las personas carnales. Por eso la palabra de Dios nos llama a que tengamos cuidado. Mira lo que dice Romanos 8:14, hermanos. Vaya conmigo. Sino como a carnales, Pablo les dice a los cristianos corintios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿me ayuda a leer? Si usted se deja guiar por el Espíritu de Dios y por su palabra, usted es un hijo de Dios. Pero si usted hace lo que quiere, lo que su instinto, lo que su carne le dice, entonces no lo está guiando Dios, lo está guiando su propia naturaleza. Y tenga mucho cuidado con ello. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice Romanos 8:14. Volvamos al texto, 1 Corintios 3:2. Bueno, antes concluye el texto 1, como a niños en Cristo. Fíjate qué profundo es eso. Pablo les dice a los corintios, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Los niños son muy hermosos, pero cuando ese niño tiene 40 a 50 años, qué complicado es, ¿verdad? Y el peor problema para una iglesia cristiana es tener una congregación, niños espirituales. ¿Cómo está un niño? Se enoja, se molesta, no le gustan las cosas. Y otra cosa de un niño, característica, es que el niño es muy egoísta. Este es mi juguete, si me lo quitas me enojo y lloro. Y el pastor ora para que en esta iglesia, hermanos, después de un cierto tiempo, usted crezca y no se quede espiritualmente en ese nivel de niño, sino que todos crezcamos. Como en todas las iglesias, ninguna es perfecta, pero vamos a ir en Cristo Jesús creciendo en el amor del Señor. Dice el texto 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. La leche es algo natural para un niño, ¿cierto? Lo único que pide es leche y con esto está tranquilo. Y Pablo les está exhortando a los corintios. No puedo creer, cristianos corintios, que después de 5 años sigan viviendo con las mismas actitudes carnales e inmaduras de un niño espiritual. Porque la carta a los corintios se escribió 5 años
después de que Pablo instituyó la iglesia. Y después de 5 años seguía el mismo problema. Los pleitos, las divisiones son sinónimo de que la iglesia no había crecido y no había madurado. Miren lo que dice Hebreos 5:11. Os di a beber leche y no vianda o alimento sólido, dice el texto, otra versión. 5 años habían pasado desde que Pablo estuvo en la iglesia en Corinto, estableciéndola por Cristo Jesús. Y les dice, después de 5 años sigo encontrando el mismo problema. Aquí donde estamos nosotros, la gran mayoría tenemos mucho tiempo ya de ser cristianos. Y esta tarde Dios nos pregunta, ¿cuánto hemos crecido en el tiempo que estamos aquí? Porque usted no viene aquí a perder el tiempo, hermano. Amén. Usted viene aquí para que Dios le ministre y para que crezcamos. ¿Sabe que en las escuelas los maestros siempre enseñan teoría? Y tiene que ver con conceptos e ideas. Pero después de cierto tiempo pasan al alumno enfrente para ver si ya puede resolver problemas de aritmética. O vienen los exámenes, que son ¿qué? Una medida para evaluar cuánto han aprendido esos alumnos, ¿cierto? Aquí, en la iglesia, ¿sabe cómo pasa, hermano, el examen? Cuando tenemos una convivencia, cuando hay una confraternidad, cuando vamos a tener un evento como el de fin de año que pasó, o como el aniversario. Son eventos que miden a la iglesia cuánto hemos crecido. ¿Cómo se comporta usted? ¿Participa o no participa? ¿Se enoja o no se enoja? Voy, pero voy molesto. Cada evento que tenemos es un examen para la iglesia. ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto de lo que hemos escuchado lo ponemos por práctica? Amén. O solamente lo escuché y me lo guardo en la bolsa. Porque déjeme decirle que Dios nos ve, hermano. Y Dios nos ve con qué actitud participamos en un evento de esos. Amén. Es nuestro examen. Y cuando nos ve con caras largas, cuando nos ve con indiferencia, Dios lo está viendo. Y también su pastor. Porque ¿sabe qué, hermanos? Esperamos que crezca la iglesia. Amén. Miren lo que dice el texto. Ponga su vista ahí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya que después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? De leche y no de alimento sólido. Lo que está diciendo Hebreos, ustedes, después de cierto tiempo que han escuchado la palabra de Dios, ustedes tienen que ser gente ya madura. Ya gente que sepa servir con compromiso y con responsabilidad. La iglesia no es cuestión del pastor, es cuestión de todos, hermano. Amén. El deber de estar aquí no solo es del pastor, es de todos, porque todos somos hijos de Dios. Amén. Y todos participamos. Hebreos está diciendo porque debiendo ser ya maestros. A veces cuando Dios pone el corazón del pastor para que cada uno de ustedes sirva, a veces algunos dicen, pero pastor, yo no puedo, yo no sé. Bueno, el tiempo que tenemos, ¿qué hemos aprendido? Porque seguro estoy que Dios, en el tiempo que estamos aquí, Dios nos ha ministrado, hermanos. Y con palabra para crecer. Pero dice el texto, pero tiene necesidad de leche de las primeras cosas. No queremos compromiso, pastor, queremos solamente congregarnos y alabar a Dios y gloria a Dios. No, tenemos que crecer. Amén. 13. Y todo aquel que participa de la leche es que, hermanos, inexperto en la palabra de justicia, porque es que los cristianos que son niños espirituales, cuando tienen un problema, no saben cómo resolverlo. Viene la hija o viene el hijo y te pregunta, papá, ¿fumar marihuana es malo? ¿Qué vas a decirle? ¿Cómo vas a contestarle? Oye, papá, fíjate que es malo los anticonceptivos. ¿Es malo irme con una amiga a una fiesta, a un baile? ¿Qué vas a decirle? ¿Vas a correr con el pastor?
No, tiene que haber una respuesta madura de parte de Dios para esa pregunta. ¿Y cómo se va a dar eso, hermanos? Creciendo y madurando en el Señor. Amén. Yo siempre les he dicho esto a los hermanos. Un texto que vamos a ver aquí más adelante. Todo me es lícito, ¿pero qué? No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces la pregunta yo la regreso. ¿Te conviene ese lugar y te edifica? Y la respuesta la da el mismo joven o la misma persona. Amén. Dice el texto, el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué, hermanos? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. ¿Me ayuda a leer? Una persona madura sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Ya no está dudando. Es una respuesta concreta. Amén. Y eso era lo que Pablo quería que los cristianos corintios entendieran. No vean la vida cristiana como algo difícil y complejo. Crezcan y maduren en el Señor. Las divisiones no son buenas. Vamos a volver al texto, hermanos, de 1 Corintios. Dice el texto 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿me ayuda a leer? Sígale. La tragedia más grande que puede haber en una familia o en una iglesia es la inmadurez. Los celos, alguien dijo que los celos es el monstruo verde de un solo ojo. Una persona celosa solamente ve las cosas con una sola visión. Y no escuchas ninguna otra explicación, ni te interesa. Es tu punto de vista y tu punto de vista, y aunque estés mal, te quedas con tu punto de vista. Esos son los celos. Y los celos son sinónimo de inmadurez. Contiendas y disensiones. Los cristianos inmaduros son carnales. No hay peor situación para una iglesia que una congregación donde los celos y las contiendas y las disensiones sean el pan de cada día. Y Dios nos pregunta a la iglesia aquí, ¿estas tres cosas están en nosotros? ¿Usted puede ver a su hermano? ¿Usted lo puede saludar y decirle, hermano, Dios lo bendiga? Con el amor de Cristo. ¿O le cuesta hacerlo, hermano? Porque si le cuesta hacerlo, entonces tiene problemas de celos, de contiendas y disensiones, que son sinónimo de inmadurez, hermano. Si vamos a crecer en el Señor, quitemos de nuestra vida ese tipo de cosas. Es mi hermano, no coincido, no me gusta, pero es mi hermano y lo voy a saludar. Quien va a cambiarlo es Cristo Jesús. Amén. Usted no va a cambiar ni a su hermano, ni a su hijo, ni a su yerno, ni a nadie. Usted ore por él. Amén. Y cuando lo vea, salúdelo en el nombre de Jesús. Los síntomas de la división en la iglesia en Corinto eran los celos y las contiendas. Los celos es la actitud. Cuando a otro le va bien, no me gusta. Cuando a mi hermano de al lado veo que las cosas le van bien y no me gustan a mí porque quisiera que fueran conmigo, entonces en tu vida hay celos, hermano. Y eso no debe de haber. Amén. En tu vida. Celos y contiendas. Las contiendas son acciones que resultan de una vida en la cual los celos son los que imperan en ellos. Ahora, sí logra ver que al final del texto 3 dice celos, contiendas y disensiones. Es decir, nunca hay un pecado que opera solo. Es un conjunto de pecados que provocan como resultado la división. Ahora, vea lo que es el texto 4. Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, el otro yo soy de Apolos, ¿no sois qué? Uno de los síntomas de la división es el egoísmo, hermanos. El egoísmo es el que provoca que yo solamente esté de un lado o de otro lado, pero no quiero que todos estemos juntos.
El problema de la división en Corintios es que cada quien tenía su preferido. Y el problema que puede tener una iglesia es esa, que existan grupitos, ronchitas. Eso hay que quitarlo de la iglesia, hermano, en el nombre de Jesús. Cuando usted vea que aquí en la congregación hay grupitos aquí, allá, es porque entonces puede haber un síntoma de celos y de egoísmo. Tenemos que erradicarlo en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vaya y salúdelo. Aunque no sienta, aunque no desee, no es hipocresía. Jesús dijo que nos amáramos los unos con los otros. Amén. La división es un resultado de una vida carnal, de una gente inmadura. Ahora, ¿cómo curamos las divisiones? ¿Cómo quitamos el egoísmo? ¿Sabe cómo, hermanos? Dándole a Dios gloria con nuestra vida. Amén. Si yo quiero que se quite de mí los celos y las contiendas y las divisiones, entonces tengo que vivir para la gloria de Dios. Amén. Ya no para mí, sino para Dios. Dice Pablo allí en la carta, versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué son? Servidores por medio de los cuales has creído. Y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Es decir, tanto Pablo como Apolos eran servidores. Lo que Dios quería decirle a los cristianos corintios es: no permitas que las personas te dividan. Todos los que estamos aquí somos servidores, somos una familia. Nadie es mayor que nadie, todos somos hijos de Dios. Hasta aquel con el que no quiere saludarte, él es un hijo de Dios. Yo planté, texto 6, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da, hermanos? Dios. Es decir, quien va a quitar eso de la iglesia es Dios. No pienses en ti, piensa en Dios. Saluda a tu hermano pensando en Dios y no pensando en ti, en lo que te dolió, en lo que no te gustó, en lo que te lastimó. No pienses en eso, piensa en Dios. Es que a veces, hermano, pasan cosas que nos lastiman entre los hermanos y nos duele, y eso nos fractura. Eso es orgullo. Cristo en la cruz del Calvario, sufriendo, clavado, dijo: Padre, perdónalos, porque ¿qué? No saben lo que hace. Ese hermano que te lastimó, que te dijo, que te dolió lo que él te dijo, no supo lo que hizo, por tanto perdónalo y ámalo como a ti mismo. Amén. Texto 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué somos? Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Todos aquí en Elohim somos colaboradores. Unos haciendo una cosa, otro otra, pero todos somos colaboradores. La manera para quitar el problema de la división en la iglesia es pensando en Dios y no en nosotros. De la manera que Cristo nos perdonó, perdonémonos los unos con los otros. Amén. Como pastor, mi deseo es ver en esta iglesia una iglesia unida. Aleluya. Sin diferencias. Amén. Que podamos saludarnos siempre bien en el amor del Señor. Que entendamos que hay cosas en las cuales no coincidimos, pero que no deben de ser un obstáculo para amarnos en el amor del Señor. Amén. Y esto también aplícalo en tu casa, con tu familia. Son tus hijos, son tus hijas, son tus yernos, son tus etcétera. Nunca dejarán de serlo. Por lo tanto, vamos a amarnos los unos con los otros. Amén.